Sean todos bienvenidos a Entre Humo, un podcast para disipar cortinas. En esta ocasión tenemos la fortuna de conversar con Wilmer Pérez. Él es un licenciado en filosofía con el que tuve la oportunidad de trabajar en el grupo de investigación Ágora de la Universidad del Valle, y en alguna ocasión escuché la sustentación de su tesis sobre un tema que a todos en algún momento nos ha interesado, sobre el suicidio. Los invito a que pongamos mucha atención en lo que tiene para decirnos el día de hoy. Hey, buenas noches, profe, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Qué más, Daniel Doc? Muchas gracias por la invitación. Acá pues motivado con este trabajo tuyo y a la expectativa de todo lo que podemos generar el día de hoy. Ah, bueno, perfecto. Pues el motivo de haberte invitado es porque me causó mucha curiosidad cuando te conocí. Tu tema de tesis en filosofía era sobre el suicidio, ¿no? El suicidio en Séneca. Es un autor muy famoso de la antigüedad. Y bueno, me causaba inquietud como un filósofo, porque pues me han preguntado, ¿no? Los filósofos son bien locos, deben ser los que más se suicidan dentro de los profesionales, ¿no? Y pues no, parece que no. Estadísticamente creo que son los odontólogos, después los médicos, los que más se suicidan, ¿no? Entonces cuando yo vi tu tema, yo dije, bueno, a un filósofo, pues yo sé que le interesan todos los temas del universo, ¿sí? Pero porque el tema del suicidio, ¿no? Y teniéndote tan cerca, pues quisiera que nos compartieras un poco qué te inquietó de eso y qué fue lo que descubriste. Mira que la primera noción del suicidio parte desde, y eso que es algo contradictorio, ¿no? Desde la misma noción lógica. De hecho, a mí la lógica fue algo que me pegó durísimo en la carrera. Y de hecho, la lógica clásica, pues, como lo más duro. De hecho, la lógica paraconsistente es, digamos, como un tema más abierto. Y muchos compañeros, digamos, me decían, no, está después la lógica de Wilmer. ¿Me entiendes? Entonces, dentro de ese aspecto, el tema lógico y la noción del ser propiamente, fue lo que me llevó a eso. Entonces, cierto, que no decidimos ser, sí, es algo muy curioso porque nosotros llegamos al mundo, y pues yo ahora que tengo a mi bebé aquí al lado, nosotros no decidimos nacer, no decidimos absolutamente nada. Entonces, la muerte se convierte en aquello bajo lo cual es como, digamos, la única decisión que nosotros tenemos consciente en esta vida. ¿Sí me entiendes? Es lo único que nosotros podemos decidir. De resto, como lo veo yo, son elecciones. ¿Sí me entiendes? Porque nosotros tenemos una amalgama de posibilidades que están definidas por el contexto, ya sea geográfico, social, político, ambiental, cultural, cronológico, ¿sí? Determinan una cantidad de posibilidades sobre la cual nosotros podemos generar una elección más allá de una decisión. En cambio, el suicidio sí se convierte en una decisión. Entonces, entre decidir ser, que es algo que no decidimos, nuestra única capacidad es la de decidir no ser. Es por eso que, digamos, me llamó mucho la atención la noción del suicidio y más el ente antiguo, en la medida en que para los antiguos la noción de suicidio no versa de la misma manera que contemporáneamente nosotros vemos, ¿cierto? De hecho, hoy en día el suicidio termina siendo una política de salud pública, ¿sí me entienden? O sea, la OMS genera un documento sobre el suicidio a partir del 2014 y convierte el suicidio en una nación de salud pública, y es como, digamos, desde tu individualidad al decidir suicidarte, afectas a toda la comunidad y uno se pregunta, ¿pero por qué? Si es sobre mi vida lo que está versando eso, es para afectar a una sociedad. Eso te iba a preguntar, digamos, podría pensar que en algunos escenarios, como tú muy bien lo señalas, el suicidio es un acto racional, ¿no? Sí, claro. Pero necesariamente tiene que ser el escenario el que provoque el acto del no ser, o puede ser desde el mismo ser que se provoque ese gusto por el no ser. Es decir, o sea, es la circunstancia la que determina si el acto del suicidio es racional
o puede ser el individuo internamente decir, bueno, es racional no vivir porque la vida no tiene sentido o porque la vida no me gusta, si no le encuentro chiste, no la veo ni siquiera linda, no tiene ni No, estética. O sea, es claro, razonable mira, suicidarse por eso, porque no me gusta, porque no me parece estética. no, mira, es que de hecho la pregunta que tú haces es propia y no es la circunstancia, es el ser el que determina la razón del suicidio. Por eso se habla de una racionalidad del suicidio. Y entonces, si nosotros decantamos esta decisión, porque termina siendo eso, una decisión, si nosotros la decantamos a las circunstancias, entonces no somos dueños de ello, sino que pasamos a ser unos pacientes de lo que determina. Entonces estaríamos hablando del suicidio como un determinismo fatalista, es decir, no depende de nosotros, sino que nos recae a nosotros la circunstancia la que nos lleva a decantar por esta decisión. Y mira que no, de hecho desde el suicidio racional, en el estoicismo se plantean unos tópicos, es decir, hay una escala, eh, digamos, de cuáles razones bajo las cuales se puede considerar racional el suicidio, pero desde el análisis que lo hice en mi tesis, uno llega a la conclusión de que esa lista, al parecer, pues como que es una lista que se plantea desde el estoicismo antiguo, se termina extendiendo desde la misma noción de racionalidad, lo que desde mi práctica como ser yo considero una racionalidad y extiendo mi ser dentro de esa racionalidad, llego a la determinación de que el suicidio termina siendo la razón, termina siendo no un telos, no es la finalidad, sino en este momento de mi vida yo considero que el suicidio es la mejor opción. ¿Sí? Y ojo, no es en este momento solamente, sino que eso parte de todo lo que ha sido mi trasegar de la vida, de todo lo que ha sido mi vida reflexiva, ¿sí? De mi vida deliberativa. Entonces llego a la conclusión de que hoy en día la mejor opción para mí acceder al suicidio es válido, ¿sí? No es, digamos, como que tomé una vida fuera de esa noción reflexiva, filosófica, de esa noción en la cual en algún momento el suicidio se va a contemplar como una opción, ¿sí? Como la opción, y entonces me dedico a otras cosas y por X o Y motivo termino decantando por él, entonces ahí estamos fallando dentro de la misma racionalidad. ¿Me entiendes? Ahí. Ok, te pregunto, ¿hasta dónde uno podría decir que la decisión de quitarse la vida es libre, ¿no? Es deliberada? Si tenemos en cuenta, por ejemplo, los problemas fisiológicos, ¿no? O sea, por ejemplo, problemas de depresión crónica o si ya que uno tenga una afectación cerebral, ¿no? A nivel hormonal o qué sé yo, ¿no? Llamo a una persona que sufre, pongámoslo en términos claros, pongamos un caso en concreto, el caso de Robin Williams. Pues una persona que Claro, aparentemente pues se veía muy feliz y todo, pero parece ser, o lo que entiendo es que él sufría alguna depresión, ¿no? Sufría depresión, tomaba medicamentos. O sea, en ese claro. caso, pues el Mira, suicidio ahí no fue algo racional, ¿no? A pesar de que uno diga, bueno, es que estaba sufriendo. Sí, no, porque no es él el que toma la decisión, es la enfermedad hablando a través de él, no es el sufrimiento. Entonces no deliberas, digamos, de manera claro, calmada, sosegadamente. Tiene claro, la coacción mira a que nivel de la enfermedad. claro, mira las pasiones, sí, dentro de las cuales cae la depresión, son propias de la racionalidad, ¿no? Desde el estoicismo se ve la irracionalidad como algo propio de la racionalidad, ¿cierto? Solo que es ese extremo, sí, que se entiende como el espectro pasional, que nos lleva a nosotros a tomar decisiones a través de una racionalidad rara, ¿sí? Entonces ya estamos mal, ¿sí me entiendes? Llegar a la determinación del suicidio desde una depresión, sí, en vista de la filosofía estoica antigua, estaría mal.
¿sí? Hoy en día, ojo, y eso es, digamos, algo que hacer una salvedad para no caer en un anacronismo, de decir, es que muchas personas se suicidan por depresión, por temas mentales, psicológicos, sociológicos, psiquiátricos, cantidad de cosas que son, sí, reales, son actuales, no aplican dentro de esta misma noción filosófica. ¿Sí me entiendes? Porque desde esta perspectiva filosófica, la decisión, y ojo, es una decisión del suicidio, termina siendo el hecho racional por excelencia, ¿sí? Y es donde, digamos, el suicidio desde el estoicismo está reservado solamente para los sabios, ¿sí? Solo el sabio es aquel que puede acceder al suicidio desde una manera racional, es decir, que todo aquel que cometa suicidio significa que va a ser sabio, solo si se da bajo las razones correctas, dentro del espectro correcto de la realidad, dentro de su modo de vida correcta, se puede considerar un sabio. Ojo, no podemos decir que todo estoico, todo filósofo, todo gran pensador, el ejemplo que tú ponías, Robin Williams, que se termina suicidando, es considerado un sabio. No, porque hay detrás una noción de vida, una filosofía propia, una racionalidad sobre el suicidio, que uno puede decir, lo hizo por las razones correctas, o, como tú bien lo mencionas, lo hizo por una depresión. Entonces uno lo ve desde la filosofía, uno dice, no, mira, la depresión no termina siendo una razón correcta, ¿sí?, para acceder, ojo, acceder a esto que termina siendo propio del sabio. Y de hecho Séneca, si me necesito citar algo de Séneca, llega y decía, el sabio vivirá cuanto debe, no cuanto puede, ¿sí? Verá dónde ha de vivir, con quiénes, cómo, qué ha de hacer. Piensa siempre en la cualidad, ojo, no en la cualidad, no en la cantidad de la vida. Sí, Si sí. se presentan muchas cosas molestas y perturba la tranquilidad, se sale él mismo de la vida. Ojo, es una decisión propia. Y no hace esto solamente en la fase última de la vida, ¿no? Sino tan pronto como empieza a vislumbrar la fortuna, examina con diligencia si se ha de acabar de vivir, ¿cierto? Cree él que no le importa dárselo o recibirlo, que se haga más tarde o más pronto. No le teme como, ¿sí? En este caso, si se tratara de un gran desastre, no. Nadie puede perder mucho por lo que se va gota a gota. No tiene importancia morir más pronto o más tarde. Tiene importancia el morir bien o mal. Más el morir es huir del peligro de vivir mal. Y esto lo dice Séneca en sus epístolas a Lucilo. Es decir, la razón del suicidio, la determinación de acabar nosotros con nuestra propia vida, está determinada por unos factores propios de la razón que nosotros tenemos sobre la vida. No es el estudio clínico del suicidio, el suicidio está mal, ¿sí? Se convierte en un tema tabú. Y usted pensar en el suicidio significa que usted es un paciente clínico con una tendencia a decir está mal. Pero desde la filosofía uno lo ve y dice, no, es una decisión que responde a un modo de vida que es propio de la filosofía. Y entonces, ¿en qué momento, no se pregunta en qué momento hoy en día el suicidio se cayó de ese estandarte reservado para unos pocos y se convirtió en un problema de salud pública? Y es donde nos encontramos hoy en día. Y por eso es de la tesis reivindicar la noción de la racionalidad del suicidio, es decir, apostar por un suicidio racional, es decir, no es una invitación a, sí, porque si nosotros hablamos de la racionalidad del suicidio y una vez me escuchan o leen algo sobre el suicidio y dicen, ve, tienes razón, ergo, me voy a suicidar, entonces hay algo que está mal. Porque si tu razón para
llegar a esta determinación tan trascendental en tu vida es porque lo leíste en otro, porque le diste la razón a otro, lo determinas tú, entonces ahí estás mal, estás fallando en algo. Me hace acordar de Cioran, ¿no? Que Cioran pues escribe libros como Breviario de Podredumbre, del inconveniente de haber nacido, y mucha gente que lo lee se suicida, ¿no? O sea, encuentran en lo que él dice motivos para suicidarse, para detestar la vida, para verla como un inconveniente, como un error, ¿no? Y uno va y revisa la biografía de Cioran y Cioran muere de viejo. O sea, nunca se quitó la vida. Entonces, bueno, lo que tú dices, son personas que se dejan embarazar de un filósofo y no alcanzan a pensar por sí mismos, ¿no? Es que esa termina siendo, digamos, como la razón de ser, ¿no? Si al final tú lees a Cioran, tú lees a los mismos estoicos, y los estoicos tenían razón, Cioran tenía razón. Después de leerlos, yo escribo una carta y digo, ellos tenían razón y mi suicidio va a estar erróneo. Desde una vista filosófica estoica, te va a decir, no, vos estás mal, porque tu decisión está determinada no por tus intereses, sino por lo que leíste y lo que te apropiaste de otro. Entonces, tu decisión no es tuya, sino que está dentro del fuero externo, ajeno a ti, y con base a ello la terminaste haciendo, entonces fallaste. En el Código Penal colombiano eso se llama inducción al suicidio, ¿no? Y está penalizado. Si uno escribe un libro haciendo una apología a eso, pues debería meterlo preso, ¿no? Porque es lo que tú dices, hay gente que lee eso, se lo cree y pues toma una determinación movido por otra persona. No sé si conoces parte de la historia de Andrés Sí, Caicedo, claro. que él mantenía la noción de vida de que de los 25 Hasta los años, 25 ya, ¿para qué más? Y pues claro, eso es lo que vivía, eso es lo que vivía el neandertal, ¿no? 25 años, ¿no? El hombre prehumano, digámoslo así. sí, y 25 mira que años. para Andrés Caicedo era válido, y fue válido para él, ¿sí me entiendes? Y cuando le llegó su libro, cuando le llegó el día que le llega Que viva la que música. viva la música, él toma su decisión. Y eso que rondaba poco más de los 25, ¿no? Y toma Ahora, una determinación. Pero mira que a él tomaba lo muchas juzgan, ¿no? drogas también, ¿no? Tomaba muchas drogas, sí. También Eso, mira, pero también no es un mira, cuerpo sano, o sea, no es un cuerpo sano, por lo tanto, no, digamos que no piensa bien, ¿no? Algo como vida platónica, claro, para que tu claro, alma mira, se pueda mira, desarrollar, ¿no? Para que tu alma pueda reconocer, recobrar recordar lo que olvidó, pues tienes que tener un cuerpo sano, ¿no? Un cerebro ojo, destruido, pues no te va a servir para mucho, ¿no? obviamente, ojo, claro, y mira que, Los del suicidio pueden ser de dos tipos, ¿no? Pueden ser del orden de las representaciones, de lo simbólico, y también del orden de lo físico, ¿no? Es un cerebro, un cuerpo, digamos, deteriorado, un cerebro que no obstruido, que no hace sinapsis de manera correcta, pues, digamos, no puede producir muy buenas ideas. Digamos, si tú todo el tiempo estás sintiéndote pesado, todo eso, pues, digamos que la producción intelectual va orientada hacia cierto punto. Aparte de eso, si a eso le metes una simbología o le metes unos signos, pues, depresivos, te pones a leer así, pero si te pones a leer, pues, filosofía que te lleva a cuestionarte sobre el valor de la vida y todo el asunto, y pues ahí tienes ya una bomba perfecta para una depresión, ¿no? O sea, tienes un cerebro que no funciona muy bien, no te alimentas bien, por ejemplo, no haces deporte, y aparte de eso, pues vives en unos signos bien negativos. Entonces, ¿vos pensás que, por ejemplo, una persona que tiene, pues que quiere suicidarse, que, ¿sí? que no le encuentra sabor a la vida, en lugar de ir donde un psicólogo, podría ir donde un filósofo? claro, y mira que ya dentro de los patrones que te comienzas a generar, no sé si has leído a Byung-Chul Han, No, surcoreano, mira que este surcoreano que es, digamos, como de los pensadores contemporáneos más fuertes con Slavoj Zizek, Yuval Harari, mira que Byung-Chul Han genera una apuesta muy interesante que hay que revisar y es la noción de la autoexplotación del ser humano contemporáneo. ¿Sí me entiendes? Es decir, nosotros mismos
nos generamos unos patrones, unas condiciones de vida tan altas que cuando no podemos alcanzar, decantamos en toda esta serie de depresiones, ¿sí? Yo tengo que ser el mejor en mi empresa, yo tengo que romperme el lomo en la academia, y entonces cuando no accedo a estos lugares, que no es la sociedad la que me los pone, ¿no? Y eso que nosotros, yo que soy educador de formación de 14 años, nosotros trabajamos estándares por competencia, es decir, donde estamos compitiendo con el otro, ¿sí me entiendes? Entonces, donde cuando yo no alcanzo estos valores, estos estándares, no que me pone la sociedad, sino que me pongo yo, una autoexplotación, y eso lo dice Byung-Chul Han, me termino, sí, y ojo, soy yo, termino cayendo en un estado de depresión por no alcanzar unos logros sociales, ¿sí? Es decir, cuál es mi perspectiva para con la sociedad, en qué lugar me pongo yo en la sociedad, ¿sí? Pues como no lo logro, termino cayendo en esos estados de depresión, de autoexplotación, donde mi ser se termina devaluando, ¿sí? Y entonces, al no cumplir con esas expectativas propias, nuevamente, la mejor opción ante tal negatividad termina siendo el suicidio, ¿cierto? Y entonces, eso, de perspectiva, me genera un poco de problema porque el suicidio está reservado, ¿sí me entiende? Es un estado al cual deberían acceder solo unos pocos, y aquellos que acceden por la manera correcta terminan siendo sabios. ¿Sí? Profe, muchas gracias. Entonces, mira que me hiciste acordar de una frase o de un pensamiento de Foucault, que él dice, cuando tú llegas a este mundo, pues hacen una fiesta, ¿no? Pues invitan al abuelito, a la abuelita y a los tíos y todos hacen una fiesta y tú ni eres consciente de eso y estás ahí en esa fiesta. Es el único momento en que lo único que puedes hacer cuando te vayas es hacer una fiesta parecida. ¿Ya? O sea, si tú tienes el momento, si tú tienes la oportunidad de escoger en qué momento te quieres ir de este mundo, pues maravilloso, es una fortuna, ¿no? Es una fortuna porque pues puedes elegir hacer una fiesta, despedirte de la gente que quieres, no sé, hacer una ceremonia y tú estar presenciándola, ¿no? O sea que lejos de ver la eutanasia, por ejemplo, como una tragedia, uno la puede ver y afortunadamente se pudo despedir. ¿Cuántos se van sin despedirse? Claro, ese es el último. La Y eso noción lo de la digo para vida. despedirnos, Listo. curiosamente. Listo, No, gracias, profe. muchísimas gracias a Gracias. usted por la Vale, invitación. listo. Dale, Chao, un abrazo. dale, igualmente. Mantenernos alejados de la depresión y de sus efectos desastrosos, como el suicidio, depende en muchos casos de nuestra actitud, de una buena alimentación y de habitar en un lenguaje optimista. Así que te recomiendo, por un lado, leer autores como Aristóteles, particularmente La Ética Nicomaquea, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, o Los alimentos afectivos, de Boris Cyrulnik. Esto si quieres tener una bella perspectiva del mundo y asumir los infortunios de la vida como parte de esta y como razones para aprender, crecer y seguir viviendo una vida de calidad. Por otro lado, te recomiendo el ejercicio frecuente y la buena alimentación. Para esto último, te recomiendo el omega 3 tomado 2 veces al día con las comidas. Este producto te va a mejorar los procesos sinápticos, permitiendo que tus carreteras neuronales estén mejor interconectadas y puedas tener pensamientos de calidad. En este canal tenemos el mejor omega 3 del planeta para ti, lo cual puedes corroborar en el video que te dejo en la descripción. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte a este canal.